Reiteramos el último momento y ampliamos la información en este momento con la que abríamos el programa esta noche. Joaquín, este chico de 19 años que protagonizó una tragedia el fin de semana cuando borracho chocó y mató a 2 de sus amigos, no tenía registro. Rolo, ¿cuál es la última información? ¿Por qué no tenía registro? ¿Cuál era la infracción que había hecho que se lo saquen? Lu, cuando la policía llegó hasta el auto de Joaquín Duhalde-Vici, el auto que estamos viendo ahora en pantalla, se encontró con que el joven que conducía estaba lúcido. Lo llevaron a la comisaría y le pidieron el registro de conducir. ¿Qué respondió el muchacho en ese momento? No lo tengo, me lo sacaron, me lo retiraron. Fueron a los registros de la provincia de Buenos Aires, de tránsito de la provincia de Buenos Aires, y de allí surgió que el 31 de octubre del año pasado, este joven, Joaquín Duhalde-Vici, fue detenido por la policía en Campana. Iba manejando otro auto importado, un auto marca Hyundai. Le pidieron entonces los papeles del auto y resultó que el coche no tenía la BTV en orden, no la tenía. Por eso, como prevé la ley, le retiraron el registro de conducir y le dijeron, en 30 días usted se tiene que presentar a pagar la multa. Al día de hoy son 27.600 pesos y eventualmente recibir alguna sanción. Este joven nunca lo hizo. Esto es la información que tienen en la provincia de Buenos Aires. Nunca se presentó a reclamar su licencia, con lo cual, cuando se la pidieron la madrugada de este domingo, no la tenía. Habrá que ver ahora cómo incide esto en la causa judicial, pero técnicamente, al momento del accidente, este joven no podía estar manejando un auto, no tenía la autorización vigente para hacerlo. Rolo, esta información se acaba de conocer y tal cual como decís vos, él podría haberlo tenido, pero no fue a buscarlo después de que lo multaran y se lo retiraran y aún así siguió manejando en el lugar donde todo esto pasó. Está Martín González, ¿no, Diego? Martín, muy buenas noches. Contanos, es impactante la imagen, estás allí en el lugar, conmoción en todo el país por este caso. Sí, Diego, y te digo que estar parado acá, Lu, conmociona por las distancias, por la violencia y porque, además de esa imagen del video de la cámara de seguridad que toma el momento del impacto, todo acá habla de la velocidad, del delirio y de, evidentemente, esa luz amarilla que estaba prendida en el futuro de este chico cuando le habían sacado el carnet por manejar de manera incorrecta y no había ido a pagarla. Vos tenés que recorrer 200 metros entre el inicio del accidente y el final, allí en la rotonda, para entender la velocidad a la que iba ese auto. Y conmueve también pensar que son chicos muy chicos y que estaban apenas a 300 metros nada más porque tenían que girar en esa rotonda y entrar al barrio que está a 300 metros para que toda esa noche de delirio se acabara y hoy no estaríamos aquí parados contando esta historia. Pero cuando uno llega hasta acá y ve las proporciones, la magnitud, el tamaño del daño, cómo quedaron los guardrails, cómo quedó el cartel que arrancaron a toda velocidad, la verdad es que te estremeces porque uno toma conciencia total de la velocidad a la que iban y de lo inevitable prácticamente que tenía esto de tragedia por ir manejando a esa velocidad. Y hoy estuvimos haciendo la recorrida que nos llevó del lugar en el que pasó todo hasta el barrio del que habían partido y al que tendrían que haber vuelto los chicos. No es difícil entender a la velocidad a la que venía Joaquín Duhalde-Vici con su auto cuando uno ve cómo queda el vehículo. Pero la historia se empieza a escribir mucho antes, en esa curva que ustedes están viendo, en esos carteles que aparecen ahora pero que desaparecieron en la madrugada del domingo porque el auto ya venía circulando por la tierra hasta que llega a este lugar. Estos pozos señalan el lugar donde estaba el guardrail, este guardrail que no los contuvo, este guardrail que se transformó en una guillotina y después del impacto todavía continúan varios metros más hasta quedar en la rotonda del cruce del Camino de los Remeros y de Santa Marta. Le faltaba muy poco para volver a la casa donde habían empezado la noche. ¿Los conocías a los chicos de acá del barrio? Sí, pero de cuando eran chiquititos. Claro. Me hacían siempre acá en la puerta para ir hasta la casa. Ahora, conociéndolos de tan chicos, me imagino que debe haber sido un golpe para vos saber Sí, de esta muy tragedia. feo todo, muy feo también. Por los amigos, de nada, a esa edad, qué sé yo, no piensa, no, es muy difícil. Para el momento en el que el Audi impacta
contra este cartel indicador ya había recorrido 200 metros en la tierra y había pegado contra el guarrail y sin embargo llegó con fuerza suficiente para arrancar esta estructura de raíz y para transformarla en esto, en esta pila de hierros retorcidos. Insisto, no hace falta llegar a la conclusión, ver cómo quedó el auto. En cada rastro, en cada indicio de lo que pasó aquí se ve la velocidad y la locura en la que iban estos chicos manejando ese auto en la madrugada del domingo. No se dan cuenta lo que es la potencia del auto. Uno cuando está allá, está borracho, se cree que lo puede manejar y nada, es un peligro. Este es el barrio del Atardecer. Este es el lugar en el que tiene su domicilio Joaquín Dualde Bici, el chico que manejaba el Audi A4 de su papá, que naturalmente vive en este barrio también. De aquí salió con sus amigos, iba a llevar a alguno de ellos y hacia aquí volvían cuando se produjo el accidente que le costó la vida a 2 de los chicos que estaban esa noche en esta casa tomando algo. Entre los restos del auto, los investigadores encontraron la documentación a nombre de Martín Dualde. Es un nombre muy conocido en San Isidro. Médico de 52 años, fue jefe de cirugía del Hospital Central y hoy es subdirector médico de la Clínica San Lucas. En las últimas horas se presentó ante la justicia pero no declaró. Quien sí habló, pero a través de las redes sociales, es el papá de Franco Rossi. Su tuit es desgarrador. Mi vida se apaga, cierra, tras reconocer que una de las víctimas del accidente es su hijo de 18 años. Rolo, y ahí lo último que veías es una de las escenas más dolorosas, que es cuando el padre de uno de los chicos que murió, Guillermo Rossi, se llama el padre, Franco, su hijo, escribe pidiendo piedad de algún modo, ¿no? Protección a la familia, porque no solo no manejaba, sino que él además dijo, mi hijo ni siquiera había tomado alcohol. Lu, también hay una situación acá que es que en un primer momento los padres de los chicos querían dejar en claro de quiénes habían sido las distintas responsabilidades. El papá de Franco Rossi, que era quien iba en el asiento del acompañante de este Audi A4, primero quiso dejar en claro esto: mi hijo no manejaba. Los padres están en un tema de conversación entre ellos porque hay una pregunta que es: al Audi se lo llevó este joven Joaquín sin pedírselo a su padre sabía, su padre, este hombre que recién comentaba Martín González, es el subdirector médico del Sanatorio San Lucas, él sabía que su hijo esa madrugada iba a usar el auto, más con un dato, que este joven, como decíamos al principio de Telenoche, no tenía el registro porque en octubre lo agarraron manejando otro auto de la familia, el Hyundai, con el cual a este joven lo detienen en octubre en Campana, está registrado a nombre de una mujer de la familia. Los investigadores están tratando de determinar si se trata de la mamá, pero lo cierto es que estos chicos no tenían el poder adquisitivo para comprarse autos. Andaban siempre en los autos de sus familiares y por eso pero eso, hay un tema que va... Pero un chico de 19 años es lo más normal del mundo. El problema enorme de este caso es que primero era un chico que ya había tenido una infracción y le habían retirado el carnet, que lo acabas de contar vos, no lo tenía porque se lo habían sacado por una infracción y no lo había ido a buscar y aún así seguía manejando. Y después el segundo dato, porque que un papá le preste su auto a su hijo de 19 es lo más normal. El problema es que estaba borracho. Y hay un tema más, por supuesto que el estar borracho es decisivo, pero está prohibido circular de madrugada por la provincia de Buenos Aires. Pero hay una cantidad, hay una acumulación de infracciones y de desprolijidades que termina con esta historia que es absolutamente trágica. Diego, pero hubo avisos antes. Claro, está prohibido reunirse, no tienen permitido este tipo de reuniones ni los jóvenes, ni los adultos, ni nadie. Mucho menos circular a las 4 de la mañana, muchísimo menos, por supuesto, la ley lo prohíbe, circular alcoholizado y a esta velocidad que todavía no se ha determinado, pero los peritos a priori están hablando de más de 100 kilómetros por hora, porque el auto, este Audi que estamos viendo, no choca contra nada antes de pegar contra el guarrail, antes de salirse del camino. No hay un choque contra otro vehículo, no hay nadie que se cruce en el camino. Claramente es el alcohol al volante lo que lleva a este auto fuera de pista y provoca el choque contra el guarrail, que es el primer impacto que encuentra el auto, el primer obstáculo y el que provoca la muerte, según creen los investigadores, de los dos ocupantes. Después hay un segundo choque. El auto primero
pega contra el guardarrail se mete adentro del auto. Ah, y eso produce la muerte en el acto. Esto produce las dos muertes en el acto de los chicos que iban del lado del acompañante. Franco Rossi, cuyo papá había tuiteado en la madrugada de hoy diciendo: mi hijo no manejaba. Claro, iba sentado del lado derecho, del lado del acompañante. El otro joven que muere, el otro Joaquín, que está inmerso en esta tragedia, iba sentado del lado trasero derecho. De ellos dos son los que se llevan la peor parte del impacto. El auto se va hacia la derecha, pega contra el guardrail se mete adentro del auto, es un latigazo que reciben estos dos chicos de este pedazo de metal que se deforma, que sale del lugar. Los chicos iban con el cinturón, pero claro, el impacto directo impidió que las medidas de seguridad del auto les salvaran la vida. Luego chocan contra ese poste que se ve ahí derribado. Las imágenes son impactantes y me imagino también que hay conmoción, Darío, en el lugar donde está detenido Joaquín, 19 años. ¿Qué se sabe de él? ¿Qué se sabe de la familia por todo esto que estaba contando Rolo, que están teniendo en cuenta los investigadores? Darío, buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Diego? Buenas noches. Estamos en un destacamento policial acá en Rincón de Milver. En una celda de 2x2 está Joaquín. No va a estar mucho tiempo porque este no es un lugar preparado, pero hoy este chico de 19 años empezó a sentir que su futuro viene muy complicado, muy difícil. Hoy estuvo a través del Zoom frente al fiscal Fittipaldi. El fiscal empezó a leer el expediente, lo que hay. Este chico, cuando empezó a escuchar, empezó a llorar y no se pudo contener y la declaración terminó ahí. Estaba con un defensor oficial. Todavía la familia, tenemos entendido que sus padres están en Miami, no nombró abogado, entonces lo asistió un defensor oficial. Eso por un lado. Por el otro, el fiscal por supuesto que sigue juntando información. Hay un punto muy importante que todavía no lo pudo reunir, no lo puede saber. ¿A qué velocidad venía el Audi? Todos vimos que venía rápido en esa imagen que se conoce, pero me explicaban los investigadores que los peritos que calculan la velocidad necesitan algo más. Ese video en línea recta, sin punto de referencia, no le alcanzan a los peritos hasta ahora para resolver a qué velocidad venía. Entonces, han pedido a los investigadores que le den dos datos muy importantes. Uno, ¿qué carga soporta ese guardarrail que fue embestido por el Audi? Y qué carga también, qué peso puede soportar el cartel, la otra columna metálica que sostenía el cartel que también le pegó el guardarrail. Bueno, acá hay que hacer un trabajo, una investigación un poco más larga. Habrá que llamar a quienes licitaron y ganaron la colocación de los guardarrail y habrá que ver, porque cada guardarrail soporta un impacto de un auto de determinadas características. Entonces, a partir de ese dato, se lo van a dar a los peritos y ahí se podrá determinar este punto que es muy importante. Como ustedes marcaban, el guardarrail entró al auto como si fuera un proyectil, pero entró en diagonal, contaban los investigadores, en diagonal, con lo cual pegó primero a quien venía sentado en el asiento delantero derecho y después impactó sobre el chico que venía sentado detrás del conductor. Es decir, entra en diagonal y mata a esos dos adolescentes en estado que es un desastre, ¿no? Darío, te pedimos que te quedes y sumamos también a Martín González, que está en donde sucedió este accidente. Y Rolo tiene acá para mostrarnos a todos básicamente esto que contabas vos detallado, la reproducción de cómo fue que sucedió el accidente, cómo fue que ese auto se fue de control, Rolo. Fíjense en lo que vamos a ver ahora, las ubicaciones de estos jóvenes dentro del vehículo fueron clave para la suerte de cada uno. Por supuesto, ahí estamos viendo a Joaquín Duhalde, el conductor del coche, quien por supuesto salió con algunos golpes. Su hermano, su amigo Mateo Colo Lezama, iba en el asiento de atrás, se salva. Franco Rossi, cuyo papá dijo, mi vida se apaga, es el que recibe el primer impacto. ¿Ven? En el asiento del acompañante recibe el golpe del guardarrail que lo termina matando, lo desangra. Y atrás iba Joaquín Jojo Alimonda, 19 años, también compañero de colegios. Todos habían sido compañeros de una camada que egresó en 2019. Joaquín Alimonda muere en el acto porque es el segundo en recibir el golpe del guardarrail. Piensa en la violencia del impacto, fue tal que el coche no se detuvo en ese primer golpe. El auto no frena, el guardarrail entra al vehículo y el auto sigue lanzado en velocidad, lo cual, por supuesto, produce que el golpe llegue con igual violencia al chico que iba sentado en el asiento del acompañante y al que iba detrás. Además es un auto tan pesado, Rolo, que con ese nivel de aceleración es todo peor.
por supuesto. Acá lo que va a ser clave va a ser el análisis de cámaras de seguridad en cuanto a esto. Hay muchas cámaras de fotomulta en el Camino de los Remeros donde ocurre esto. Si se toma una cámara y se toma la siguiente, es una simple cuenta de ver la distancia que hay de una a otra cámara y cuánto tiempo tarda el vehículo en aparecer en una y en aparecer la siguiente. Por eso es que el cálculo se va a hacer rápido. El fiscal no lo necesitó para la imputación porque está yendo por otro lado, porque tiene una Perdón, prueba. Rolo, pero mirá en alcoholemia esta de imagen 1,39. se ve perfecto lo que decís, cómo el guardrail atraviesa por completo el auto. Fíjate que casi Lo no... recorre completamente. Exactamente, pierde un poco de velocidad, pero no se detiene. Se termina deteniendo contra el poste que sostiene un cartel al que impacta el coche y el que derriba el auto. Tanta fuerza tenía al final del accidente que derribó un poste luego de haberse llevado por delante un guardarrail. Esta es la violencia del impacto, por eso se está hablando entre los investigadores de una velocidad altísima. La vemos todos Y además, en Rolo, las cámaras, mientras lo estamos viendo, impacto para los es muy que no significativo. conocen la zona, y ahora lo sumamos a Martín para que nos refleje Claro, esto, está ahí. es muy difícil de imaginar que en ese lugar, en ese Camino de los Remeros, vos puedas seguir esa velocidad. Está lleno, no sé si son badenes, pero son un montón de cosas para evitar que nadie haga eso. Es un camino de curva contra curva, es imposible ir a esa velocidad y no tener un accidente, ¿no, Martín? Y te digo, y te lo anticipaba hace un ratito, Lu, cuando vos llegás acá te conmueve en el sitio la velocidad. Mirá, allá está la curva en la que pierde el control del auto y se va a la tierra. Todo este trayecto que tiene 30 o 40 metros lo hace con las 4 ruedas en la tierra hasta que llega acá. Estos son los agujeros donde estaba clavado el guardrail. Lo decías bien, Rolo, vos. El guardrail atraviesa el auto por adentro, porque no lo rebota de costado, sino que lo levanta con la trompa. Lo atraviesa como si y fuera se un le mete balazo, por como si adentro. fuera Pero un misil. fíjense esto. Exactamente, una lanza. Sí, Una hizo lanza. el efecto de una guillotina. Y si vos girás conmigo, el auto sigue esa carrera enloquecida. Ya arrancó el guardrail. Fíjense, este es el último punto donde estaba sostenido el guardrail, porque detrás hay una zanja. El guardrail ya está arrancado. El auto continúa 20 metros más y va a pegar acá, donde estaba el cartel de señalización de los caminos. Aquí termina el Camino de los Remeros. Por eso está este cartel acá, que es el que arrancó completamente. Allí está todavía tirado el cartel. Fíjense el tamaño de la estructura, pero una vez que el auto pasa por este sitio, lo arranca de cuajo. Y hagan la cuenta ustedes, ya había arrancado el guardrail completo. Después pasa por acá, arranca el cartel completo. Y todavía tiene fuerza suficiente para atravesar la rotonda y quedar allá donde faltan las plantas. En ese espacio entre esos dos arbustos es el sitio donde quedó el auto. Una carrera enloquecida que debe tener al menos 150 metros. Podemos ver, Martín, ya que te tenemos ahí en el lugar, estamos viendo la estructura en el piso, ¿no? La estructura caída, producto de este choque tan brutal. Pero ahí, eso te iba a pedir justamente, excelente el plano, tenemos la que todavía queda en pie, la que está en la otra mano. Esto es lo que derribó el auto después de haber levantado por el aire el guardarrail. Acá están los dos elementos, Diego. Este es el cartel que yo te decía, pega, lo arranca de cuajo. El cartel gemelo está todavía allá. Claro, Es ese eso que queríamos ustedes ver. están viendo. Para ver Es el una tamaño, Sí, claro, es ahí está, gigantesco. no, es que- Idéntica a esa. Esa es exactamente idéntica. Y detrás todavía, mirá, está el guardrail. Este guardrail, fíjense la cantidad de metros que tiene. Este es el guardrail completo que arrancó. Fíjense hasta dónde avanza en la oscuridad Dios mío. el guardrail. Es un guardrail que debe tener al menos 10 metros. Lo dobló como si fuera un papel, pero lo que conmueve de la imagen es que no contiene el auto de costado, atraviesa el auto por el interior. Y eso es lo que desata la tragedia de manera inmediata, porque ese guardrail es el que termina lastimando de manera fatal a los chicos. Pero insisto con esto, porque pararse acá es sentir en la piel toda la velocidad y toda la locura. Fíjense dónde estoy parado. Allí está el cartel arrancado, ya el auto había atravesado el guardrail y todavía le quedaba inercia para 20 metros más seguir avanzando y llegar hasta la rotonda. Cuando uno se para acá, las distancias son impactantes. Y te digo que hay restos de autos por todos lados, porque el auto prácticamente explotó cuando pegó contra estos elementos. Martín, y vos que estás ahí parado, podés sentir perfectamente esto de que pensar un auto yendo a 100 kilómetros por ahí es casi increíble, digamos. Ningún auto en ese lugar va a esa velocidad.
No, y te digo más, hay un parámetro que para mí es claro. Si vos venís con tu auto manejando a 60 kilómetros por hora, que es la velocidad máxima permitida en el Camino de los Remeros, esa curva de la que el auto se descalza y toca la tierra es prácticamente una recta, porque no es una curva demasiado pronunciada. Si vos venís a la velocidad normal, prácticamente no tocas el volante para hacerla. Ahora, a esta velocidad a la que venían estos chicos, que creen, como decía Rolo, superaban ampliamente los 100 kilómetros por hora, esa curva se transforma en un elemento a considerar, a prestar atención. Claro. Y es allí donde, al no haber banquina, el auto apenas roza la tierra, se transforma en una bala que avanza de costado. Yendo medio de costado es cuando pega contra el guarrail, pero insisto con esto, a partir de allí todavía tuvo fuerza para llevar el guarrail, arrancar el cartel y terminar sobre la rotonda. Qué interesante este punto que haces, Martín. Claro, a una velocidad normal es una curva de la que no te podés pasar. Si te pasaste de esa curva tan poco pronunciada, evidentemente es porque venías muy pero muy rápido. Darío, estás ahí en el lugar donde está detenido el conductor de este auto, ¿tenés información? Un dato más, Diego, para aportar respecto al cuarto integrante de este auto que sobrevive. El chico todavía no declaró frente al fiscal Fittipaldi, sí lo hizo ante la policía cuando lo rescataron. ¿Qué dijo este chico? Que habían salido, después de tomar alcohol durante varias horas, que habían salido a llevar a uno de los amigos. En esa circunstancia se produce el accidente. El fiscal quiere escuchar detalles de esto, quiere más precisiones, por eso va a ser convocado en las próximas horas. Gracias, Darío. Rolo, ¿qué otra información? Lo que hay que decir hasta ahora es que el fiscal Fittipaldi le está cayendo con una imputación equivalente a la del asesinato. 8 a 25 años de cárcel es la pena prevista para la imputación que le hizo el fiscal, que es doble homicidio con dolo eventual. Es decir, el conductor debió haberse representado que manejando a esa velocidad y con el triple de alcohol permitido en sangre, piensen que es de 0,5 el límite que marca la ley, este joven tenía 1,39. Lo que dice el fiscal es, él debió haber sabido que manejando en esas condiciones, a esa velocidad, por ese lugar y a esa hora, podía matar a sus amigos y sin embargo aceleró. Sin embargo, siguió adelante con su conducta. 8 a 25 años. Por las dudas, también lo imputó por homicidio culposo agravado, es decir, la forma más grave que tiene el homicidio accidental. ¿Por qué hace esto el fiscal? Por las dudas se caiga la imputación más grave para que no se caiga la causa. Y el último dato que les doy, también le pidió a la Justicia Federal que investigue a esta joven por violar las normas impuestas por la cuarentena. Es decir, que además se le va a abrir a Joaquín Duhalde una causa federal. Ahora hay que esperar a que el juez decida, el juez que tiene la causa por la muerte de los dos jóvenes, si Joaquín Duhalde seguirá preso o si le da algún tipo de libertad.